Otro recurso extraordinario frente a sentencias judiciales es el recurso extraordinario de revisión, que insisto, es extraordinario porque para operar no basta el simple inconformismo de la parte, sino que tiene que haberse generado, ocasionado alguna de las causales que expresamente señala para el efecto la ley. Entonces, ese tema de las causales y la procedencia de recursos lo reglamenta el artículo 354 y 355 del Código General del Proceso. Y a grandes rasgos voy a explicar aquí esta diapositiva sobre el trámite que se le da recurso, pero más adelante entonces de manera ya articulada lo expondré. Entonces, eh, lo primero que hay que acotar es que el recurso extraordinario de revisión procede contra sentencias que ya se encuentran ejecutoriadas, es decir, que sobre las cuales o bien no se podía interponer ningún recurso o pudiéndose haber interpuesto recurso, este se interpuso y ya fue resuelto. O no se interpuso recurso dentro del término establecido. Estamos hablando de qué recurso, de recurso de apelación o de recurso de casación. Entonces, eh, la interposición de recurso se hace a través de una demanda independiente. Por eso es que también se dice que recurso extraordinario de revisión, al igual que recurso extraordinario de casación, no genera una instancia adicional, una tercera instancia, sino que básicamente lo que genera es que se tenga que adelantar un nuevo proceso por parte del funcionario que lo esté conociendo o de la corporación que lo esté conociendo. Entonces, se radica entonces, repito, una demanda ya directamente, según lo reglamenta el artículo 356. El artículo 357 dice cuáles son los requisitos o los formalismos que tiene que tener, digámoslo así, esa demanda. Y, y básicamente, disculpen, vuelvo a la diapositiva, y básicamente lo que hace entonces el funcionario al cual se le asignó el trámite es revisar si cumple o no con todos los requisitos de ley. Si la demanda entonces cumple con todos los requisitos de ley, el funcionario que está conociendo el proceso la admite, perdón, antes de admitirla, le solicitará a aquel funcionario que conoció del proceso original para que le remita el expediente del mismo. Y una vez reciba el expediente del mismo, entonces analiza si verdaderamente es viable admitirla o no. Y al admitirla, entonces lo que tiene que hacer es emitir un auto en el cual así deja constancia de ello e inmediatamente le tiene que dar traslado a la contraparte para que la contraparte pueda oponer, es decir, darle el derecho a la contradicción. Y la contraparte entonces lo que hace es pronunciarse sobre, si lo quiere hacer, pues obviamente, sobre la demanda de revisión y una vez vencido el término del traslado a la contraparte, ya el funcionario entra a dictar sentencia en los términos del artículo 359 del Código General del Proceso. Entonces veamos a continuación cuáles son los trámites y requisitos de recurso extraordinario de revisión. Lo primero entonces, como lo anticipé, es que ese recurso procede solamente contra sentencias que se encuentran ejecutoriadas, es decir, aquellas sobre las cuales no es viable interponer recurso de apelación o, o de casación, y o que siendo viable el recurso de apelación o casación, ese se interpuso ya fue resuelto o dentro del término oportuno no fueron interpuestos. Ahora, como es un recurso extraordinario, insisto, se tiene que acaecer operar alguna de las causales de revisión que expresamente señala el artículo 355 del Código General del Proceso. Algunos casos de algunas causales es por temas probatorios, otros es por algún error en la sentencia o algún problema con la sentencia, otros es por otro tipo de presupuestos materiales para la sentencia de mérito de fondo. Entonces,
Y veamos a continuación una por una esas causales de revisión. Primero, haberse encontrado, después de pronunciada la sentencia, es decir, la que quedó ejecutoriada, documentos que habrían variado la decisión contenida en ella y que el recurrente, eso sí, no pudo aportarlos por fuerza mayor o por caso fortuito, es decir, por circunstancias ajenas a su voluntad. Ahora, si se demuestra que él lo pudo haber aportado, obviamente, entonces el juez no va a admitir la demanda de revisión. Segundo, haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida. Obviamente cuando decimos que fueran decisivos es que si estos no hubieran existido, la sentencia hubiera tenido otro rumbo distinto. Tercero, haberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio, pero en razón a esas declaraciones que emitieron en el proceso. De tal manera que si no hubieran emitido esas declaraciones, obviamente, digámoslo así, la sentencia hubiera tomado otro rumbo porque no se hubiera fundamentado en esas declaraciones. Cuarto, haberse fundado la sentencia en un dictamen pericial en cuyo perito fue condenado penalmente por ilícitos cometidos en la producción de dicha prueba. Es decir, como es un auxiliar de la justicia, entonces el perito tiene unas obligaciones para con la administración de justicia. Entonces, en ese orden de ideas, si, si el perito, digamos, incurrió en algún fraude procesal eh, y fue condenado penalmente por ello, entonces en ese orden de ideas, y ese fue el fundamento de la sentencia se fundamentó en ese dictamen pericial, entonces la sentencia hubiera tomado otro rumbo en caso tal de que un dictamen pericial se hubiera emitido en cumplimiento de todos los requisitos legales. Entonces, en ese orden de ideas se puede interponer recurso de revisión. Quinto, haberse dictado sentencia penal que declare o que hubo violencia o cohecho en el procedimiento de la sentencia. Aquí ya la problemática ya no es sobre prueba, sino sobre la sentencia como tal. Sexto, haberse existido colusión, o es decir, fraude, de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente. Séptimo, estar recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación de emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la irregularidad. Octavo, existir nulidad original de la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso. Eh, y noveno, algo muy importante, ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Obviamente, siempre que es recurrente no hubiera podido alegar como excepción de mérito de fondo o previa, si se quiere, en el segundo proceso por haberse designado curador ad litem y haber ignorado la existencia de dicho proceso. Sin embargo, no habrá lugar a revisión cuando en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y esta fue rechazada. Ahora, para que haya, digámoslo así, una seguridad jurídica y que la sentencia esté llamada a quedar plenamente en firme ya en lo sucesivo, el artículo 356 del Código Penal del Proceso es muy cauteloso en ese sentido y coloca un término para interponer el recurso. Y dice entonces que el recurso podrá interponerse dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia sobre la cual se solicita la revisión. ¿Cuándo? Cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales 1, 6, 8 y 9, es decir, que haberse encontrado después de la sentencia documentos que hubieran variado la decisión o haber existido una colusión o maniobra fraudulenta entre las partes o existir nulidad original en la sentencia o ser la sentencia contraria a otra o algo que ya hizo tránsito a cosa juzgada. Eh, Dice también que cuando se alegue la causal prevista en el numeral 7, es decir, estar recurrente en algunos de los casos de indebida representación o falta de notificación de emplazamiento, eh, los 2 años se empiezan a contar es desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, pero en todo caso no puede pasar más de 5 años en total. O sea que en ese caso, si han pasado, por ejemplo, 2 años y medio y la persona se dio cuenta de esa sentencia, en ese caso tendrá 2 años de plazo para interponer el recurso.
Pero si, por ejemplo, van 4 años y medio de ejecutoria la sentencia y se da cuenta, ahí en ese caso solamente le quedan 6 meses de plazo porque en total no puede pasar de 5 años. Básicamente eso es lo que quiere decir el artículo frente a la causal séptima. Y dice también el artículo 356 que los casos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5, es decir, haberse declarado falsos documentos que fueron decisivos o declaraciones que fueron decisivas, eh, o haberse dictado sentencia penal que declaró que hubo violencia o cohecho en la sentencia. En esos casos, eh, deberá interponerse recurso dentro del término consagrado en el inciso primero, es decir, dentro de los 2 años siguientes, al conocimiento, pues, digámoslo así, eh, perdón, no del conocimiento, no de la ejecutoria de la sentencia. Pero muy claro en el artículo en decir que si el proceso penal no hubiere terminado, se suspenderá la sentencia de revisión hasta cuando se produzca la ejecutoria del fallo penal. O sea que se puede interponer el recurso antes de que venzan esos 2 años, y si todavía el proceso penal en el cual se está investigando la falsedad o la nulidad, pues, de la sentencia por haber habido violencia o cohecho, se suspende el trámite del recurso de revisión hasta tanto se pronuncie el juez penal al respecto. Es decir, habría como una especie de prejudicialidad al respecto. Bueno, esta suspensión, eso sí, no podrá exceder de 2 años. O sea que si se vamos a los límites extremos en total serían 4 años para el efecto. Pero no 4 años para interponer recurso, sino los 2 años para interponer recurso, pero se puede suspender el trámite de la revisión hasta por 2 años más, hasta tanto se resuelva el tema penal sobre las declaraciones y sobre el dictamen pericial o sobre el cohecho o fuerzas en la sentencia. Ahora, el recurso se interpondrá, y repito, por medio de demanda, según lo dice el artículo 357, por lo tanto no es una instancia adicional, sino que se va a abrir, es un proceso nuevo. Esa demanda debe contener el nombre y domicilio del recurrente, el nombre y domicilio de las partes que fueron parte del proceso, la designación del proceso en que se dictó esa sentencia, es decir, sobre la cual se pretende que se revise, la expresión de la causal, porque recordemos que es un recurso extraordinario, no basta el simple inconformismo de la parte procesal, la petición de los medios probatorios y de las pruebas que se pretendan hacer valer, y deberá acompañarse copia de que trata el artículo 89, es decir, copia de la demanda para el traslado, copia de la demanda de anexos copia de la demanda para el archivo y copia de la demanda y los anexos para a quienes deban surtirse el traslado. Ahora, dice el artículo 358 que la Corte o el tribunal que reciba la demanda examinará según los requisitos exigidos en los artículos precedentes. Es decir, que el recurso extraordinario de revisión es competencia, bien sea de un Tribunal Superior de Distrito Judicial o bien sea de la Corte Suprema de Justicia. ¿En qué casos entonces? Si se trata de una sentencia emitida por un juez municipal o del circuito, el recurso extraordinario de revisión lo tramita es el Tribunal Superior del Distrito Judicial, la demanda se radica ante el tribunal. Pero si la sentencia que se va a solicitar revisar es una sentencia de segunda instancia emitida por un tribunal, en ese caso el competente para conocer el recurso extraordinario de revisión será la Corte Suprema de Justicia. Entonces, dice que si la Corte o el tribunal encuentra cumplidos los requisitos que ya mencioné, entonces lo que tiene que hacer es solicitar el expediente al juzgado que emitió la sentencia o al tribunal que emitió la sentencia, según el caso. Pero si está pendiente, obviamente, la ejecución de la sentencia, aquel solo se remitirá previa expedición a postal del recurrente de copia de lo necesario para su cumplimiento. Ahora, eh, si reúne con todos los requisitos, entonces, perdón, si se remite entonces el expediente, lo que tiene que hacer entonces es que al admitirla, el juez lo que hace es, pues hablando del magistrado, del tribunal o de la corte, lo que hace es darle traslado a los demandados por el término de 5 días para que se pronuncien sobre la demanda de revisión. Obviamente la demanda deberá contener los mismos requisitos indicados en el artículo 96 para cualquier tipo de proceso.
y que surtido el traslado a los demandados, obviamente se decretarán las pruebas pedidas y ahí sí se fija una audiencia para practicarlas, para luego ir también en audiencia los alegatos de conclusión y entrar el magistrado del tribunal o de la corte a proferir sentencia. Dice que en ningún caso el trámite de recurso de revisión suspende el cumplimiento de la sentencia, o sea que el efecto que se le da al trámite es un efecto devolutivo, es decir, se sigue aplicando la sentencia que se solicita revisar y hay que esperar entonces a ver qué resuelve el tribunal o la corte. Porque si el tribunal o la corte encuentra que no hubo causal para digámoslo así, eh, revocar esa sentencia, entonces seguirán produciendo los efectos que siempre se han producido, pero en caso tal de que no se, perdón, que se declaren fundados los argumentos y se revoque esa sentencia, entonces se volverán las cosas a su estado original. Bueno, ya básicamente entonces, cuando se va a dictar sentencia, repito entonces lo que dije, pero aquí lo va a leer, lo reglamenta el artículo 359 que dice que si la Corte o el Tribunal encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 6 o 9, invalidará la sentencia revisada y dictará la que en derecho corresponda. Y que si haya fundada la del numeral 8, declarará sin valor la sentencia y volverá el proceso al tribunal que de origen para que la dicte de nuevo. Y que si la encuentra fundada en el numeral 7, declarará la nulidad de lo actuado en el proceso que dio lugar a la revisión. Entonces, lo repito, pues con las causales. Si se trata de declarar probado todas las causales 1 a 6 o la 9, invalida la sentencia y la cambia por una que él emita. Cuando la causal que prospere sea la quinta o la sexta, antes de proferirse la sentencia que reemplace a la invalidada, se decretarán las pruebas que dejaron de decretarse eh, o de practicarse por alguno de los motivos señalados en dichas causales y que cuando prospere la causal 4 se ordenará la práctica de dictamen pericial. En la sentencia que invalide la revisión se resolverá sobre las restituciones, cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros o demás consecuencias de dicha invalidación para que las cosas vuelvan entonces a su estado original y que si en el expediente no existiera prueba para interponer la condena en concreto antes de proveerse la sentencia que reemplace la invalidada, se dará cumplimiento de los artículos 83, es decir, básicamente lo que será la oportunidad de las partes para que presenten entonces una liquidación del crédito como tal y se pone en traslado a la contraparte y se pronuncia la contraparte y ya lo que hace el juez en la sentencia es avalar o modificar alguna de las liquidaciones que se fueron presentadas. Ahora bien, si se declara infundado recurso de revisión, se condena en costas y perjuicios del recurrente. Y para su pago se hará efectiva la caución prestada, es decir, que cuando el juez, para que el juez admita o dé trámite a la revisión, el recurrente tiene que pagar una caución para que sirva de garantía a efectos de indemnizar perjuicios que se llegará a ocasionar en caso tal de que se declare infundado el recurso. Ahora, ¿qué perjuicios puede ocasionar? Pues de cualquier índole, pero más que todo, como se puede practicar medidas cautelares de inscripción de demanda y secuestro de bienes muebles, eh, eso va a generar unos perjuicios. Entonces, por eso es que el tema de la caución es importante para garantizar el pago de aquellos. Básicamente, entonces, este es el trámite de recurso extraordinario de revisión, su fundamentación y básicamente también es los fines que busca garantizar.